Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amigas y mis amigos. Qué bueno es poderles saludar en esta noche de estudio de la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por el privilegio, por la oportunidad que nos da el Señor de tener un estudio de la palabra, de su palabra. Para mí es un privilegio llegar hasta donde tú estás en esta noche. Damos gracias a Dios por el internet, por las redes sociales, porque mira, podemos llegar a muchas partes para que la palabra corra y sea glorificada, ya sea 1, 2, 100, 1000, las que sean. Dios sabrá, porque la obra es de Dios. Nosotros somos sus diáconos, somos nosotros. Nosotros somos sus servidores. Así es que para la gloria del Señor, ojalá que en esta noche puedas tú anotar los versículos que vamos a ir citando. En esta noche vamos a ver un tema bien interesante. El tema se llama metanoía, o sea, se pronuncia también metanoia, y se pronuncia metanoia. Entonces, esta palabra significa arrepentimiento. Vamos a ver esta palabra arrepentimiento en esta noche y ojalá que puedas anotar los textos que vamos a ir anunciando, porque hay mucha gente que tiene la impresión o la mala enseñanza de esta palabra, arrepentimiento, metanoía. Entonces, en esta noche queremos, con la ayuda de nuestro Dios y Padre, para la gloria de Él, que nosotros enseñamos su palabra, que tú puedas entender qué significa realmente arrepentimiento. Algunas veces nosotros creemos que arrepentimiento es pedirle perdón a Dios y me arrepiento, y hay algunos que hasta hacen penitencia. Y no sucede nada en ellos. No sucede nada, no sucede ningún cambio, no sucede no hay diferencia. Esta palabra, vamos a ver, vamos a quitarnos esta palabra, metanoia, significa cambio profundo de mente. Oído, mi amado, lo que significa esta palabra. Esta palabra no es llegar y comenzar a llorar delante de Dios y me arrepiento, perdónenme, y seguir igual. Vamos a ver algunos pasajes cuando Juan el Bautista, el mismo Señor Jesucristo, el mismo Pablo también, Pedro también, hablan de esta palabra arrepentimiento. Pero esta palabra hay que saberla entender, como te dije. Arrepentimiento, hay que saberla entender. Hace 2000 años, cuando el Señor, ahorita vamos a ver eso allí está en Marcos. Vamos a ver Marcos 1, 14 y 15. Sí, ahorita lo vamos a ver. Cuando Jesús comenzó su ministerio, comenzó a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando el Señor dice arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, en el oído de los judíos, en ese oído ellos entendían claramente que tenía que haber un cambio radical en las vidas de ellos. No era un asunto de correr al templo y tirarse de rodillas o caer ahí de rodillas y levantando las manos y pedirles perdón a Dios. Eso no es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio radical, cambio profundo. Eso es lo que significa la palabra metanoia, cambio profundo de mente. Eso es lo que significa, mi amado, cambiar la mente. El arrepentimiento a lo que llama es a cambiar la mente, a cambiar nuestro modo de vivir,
a cambiar nuestro modo de vivir, si no hay un cambio en nuestro modo de vivir, si no hay una metanoía en nuestro modo de vivir, entonces somos como todos los demás. Somos como todos los demás. Y Dios quiere que nosotros seamos diferentes. Dice la palabra de Dios que Cristo murió en la cruz del Calvario para constituirse un pueblo para Él mismo, celoso de buenas obras. Eso lo dice allá en Tito, capítulo 1, versículo 13. Dice que Él se entregó a la cruz. Dice para constituirse un pueblo. Ese fue el trabajo, vamos a llamarlo así, para no decir ministerio, de Cristo nuestro Señor. ¿Cuál? Venir a la cruz, morir a la cruz, y en la cruz morir por un pueblo, constituirse un pueblo propio para Él, un pueblo propio para Él. Dice celoso de buenas obras. Esta cita en realidad no la tengo. Tengo Mateo, Lucas, Marcos, Hechos, etc. Pero qué bueno que sería que te pudiera leer esta cita. Voy a leértela. Tito, capítulo 2. Voy a leerte esta cita que está allí en Tito, capítulo 2. Vamos a ver qué nos dice. ¿Qué es esta que yo te estoy mencionando? Dice Tito 2.14. El 13 es muy lindo. Dice el 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Aguardando la esperanza bienaventurada de nuestro gran Dios y el Salvador de nosotros, Cristo Jesús. Ahora dice el 14, quien se dio a sí mismo por nosotros. Quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda inequidad. Él se dio a sí mismo por nosotros en la cruz, para redimirnos de toda iniquidad, para perdonarnos, para comprarnos, para declararnos justos. Y purificar para sí un pueblo propio. Un pueblo propio. Ese pueblo que Él redimió, compró, purificó, es un pueblo propio de Él. Y ese pueblo propio de Él es un pueblo que anda en buenas obras. En buenas obras. Dice Efesios 2:10 que somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Oído, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando existe la metanoia en nosotros, cuando existe el arrepentimiento, el verdadero, el que es cambio de mente, el que es cambio de vida, el que es cambio de curso, entonces allí empieza Dios a obrar en cada uno de nosotros, en las obras preparadas de antemano que Él tiene para cada uno. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Antes de la fundación del mundo ya están preparadas esas obras. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, una verdadera metanoia en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros, para la gloria del Señor. Entonces Cristo se dio a sí mismo para purificarse para sí mismo un pueblo para Él propio, celoso. Tito 2.14. Vamos con este respecto a leer aquí en Mateo. Aquí tenemos a Mateo capítulo 3, versículo 8, cuando Juan el Bautista también comienza su ministerio. El ministerio de Juan el Bautista comenzó así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Oído, mi amado, lo que dice aquí el versículo 8. El asunto no es arrepentirse y seguir igual. El asunto es haced pues frutos dignos. Frutos dignos. Esta palabra, frutos dignos, son obras dignas. Obras dignas de arrepentimiento. Obras dignas de arrepentimiento. Hay muchas personas que yo conozco que son bien intencionadas. Al menos conocí a muchos en otro tiempo también, de que ellos asistían a una congregación y tenían un problema en la carne. Ese problema, al menos a los que yo conocí, trataban fuertemente con el alcoholismo. El alcoholismo era
era su talón de Aquiles para muchos de ellos que yo conocí. Y muchos de ellos, yo me recuerdo, mis amigas y mis amigos que pasaban tiempo, horas, de rodillas pidiéndole perdón a Dios. Se arrepentían, se humillaban, caían de rodillas, levantaban las manos, lloraban. Pero mira, siempre se levantaban de allí con una fuerza, se levantaban allí como una locomotora, iban a arrastrar ese vicio que los dominaba. Pero al otro día nomás ya lo veía uno a esa persona, por ejemplo, que yo conocí, igual, de la misma forma. Escuché de una persona también que tenía problemas en su carne con las drogas. Y a esta persona la encerraron en un cuarto por un mes. Y en ese mes a esta persona que era adicta en ese cuarto sola le daban de comer y todo. Estaba allí le estaban haciendo la terapia para recuperación. Y duró allí un mes y ya al mes salió y ya se veía que era una mujer, se veía que estaba bien, que estaba cambiada, que ya no le hacía falta aquello y etcétera, etcétera. No había puesto un pie en la calle cuando cayó otra vez en la misma debilidad, Hace poco conocí a un muchacho que estuvo internado 3 meses por aquí, por el lado de San Ramón, en Costa Rica. Era alcohólico y cuando vino, mira, yo lo vi, tremendo, mi amigo, ¿cómo estás de bien? ¿Cómo has cambiado? Mira, 15 días y se volvió otra vez a levantar en el alcoholismo y acaba de morir, murió en el alcoholismo. Mi amiga, mi amigo, la palabra metanoia es un cambio de mente, Dios no nos va a pedir a nosotros que hagamos algo que no se puede hacer. En Juan capítulo 6, los discípulos le dijeron al Señor Jesús: ¿quién pues podrá ser salvo? El Señor Jesús les dijo: lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Algunas veces pareciera como que es imposible, mi amiga, mi amigo, como que pareciera que es imposible, pero es posible. Dice Juan el Bautista en capítulo 3, versículo 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mi amado, Dios nos manda a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Este mismo pasaje se repite en Lucas capítulo 3. Vamos a ver dónde está aquí Lucas capítulo 3. El mismo pasaje de Juan el Bautista. Vamos a ver. Dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Haced frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. ¿Sabe, hermanos? Esa es una de las creencias fundamentales que había en el pueblo judío. El pueblo judío creía que por venir de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, ellos creían que por tener a Abraham, Isaac y Jacob, que Dios estaba con ellos, y porque Dios le había dado la Torá, la ley a Moisés, todo lo que era Israel era salvo. No importa lo que ellos hicieran, todo Israel era salvo. Ellos eran salvos no porque vivían santamente delante de Dios. Ellos eran salvos porque eran israelitas, porque venían de la simiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque tenían la Torá que Dios le había dado a Moisés. Para eso ellos era suficiente. No necesitaban hacer ningún cambio de vida. Pero sin embargo, aquí en el versículo 8 del capítulo 3 de Lucas, les dice aquí Juan, les dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comenzáis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Yo tengo a Abraham por padre, no importa lo que haga, yo soy salvo, yo voy para el cielo. Ese era el punto de vista de
de pensar de ellos hasta hoy. Hasta hoy, hace poquito, mi amiga y mi amigo, hace poquito, yo creo que no hace ni 2 meses, escuché a supuestamente dos judíos hablando por el internet, y ellos decían que ellos eran salvos porque ellos eran judíos y porque ellos tenían la Torá, y que todos los demás naciones no sabían absolutamente nada de la Torá, solo nosotros sabemos la Torá, y las demás personas para ser salvos tienen que venir a nosotros, los judíos. Así los oí hablar por allí, por el internet. Pues a estos dos judíos hay que leerles este pasaje. No piensen dentro de ustedes mismos que son hijos de Abraham, porque Dios puede hacer hijos de Abraham de las piedras, si tú continúas leyendo este pasaje. No es un asunto, mi amiga, mi amigo, de que yo pertenezco a tal iglesia, yo pertenezco a tal religión, yo pertenezco a tal cosa, sino que hay que dar frutos. Hay que dar frutos. El mismo Señor Jesucristo, en el libro en Marcos capítulo 1. Aquí a la paracita tenemos a Marcos capítulo 1. Dice el versículo 14. Ojalá, mis amados, que hayas podido, estés anotando estos versículos. Dice el 14, después que Juan, vamos a ver, sí, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Jesús vino a Galilea, el Señor vino a Galilea. ¿Y qué vino a hacer? A predicar el evangelio del reino de Dios. ¿Y qué era lo que predicaba el Señor Jesús? ¿Qué era lo que predicaba cuando inició? Dice el versículo 15, el tiempo se ha cumplido. O sea, el tiempo se ha cumplido. Dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí está el Señor. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado, hablando de Él mismo. Yo soy el reino de Dios, estaba diciendo el Señor Jesús. Arrepentíos. Ahora estaba diciéndole arrepentíos. Cuando el Señor Jesús dice esta palabra en el inicio de su ministerio, arrepentíos, esta palabra, los judíos inmediatamente, ellos entendían que tenía que haber un cambio de mente. Ellos no salieron, como te dije anteriormente, en carrera a los pies de Jesús, a abrazarlo, a llorar, a arrepentirse, a pedirle perdón de los pecados. No, ellos estaban entendiendo que cuando el Señor dijo, arrepentíos y creer en las buenas nuevas que yo traigo, ellos entendieron que es un cambio de mente. Un cambio de mente, un cambio profundo de la mente. Entendieron ellos eso. Y esto es lo que tenemos que entender también nosotros hoy, mis amigas y mis amigos. ¿Qué significa esta palabra metanoia, arrepentimiento, cambio profundo de mente? Dar completamente la vuelta, cambiar de dirección. Todo eso significa la palabra arrepentimiento. Y vamos a ver un testimonio. Vamos a ver un testimonio en la palabra de Dios en Lucas capítulo 15, versículo 18 al 20. Vamos a ver qué nos dice Lucas 15. Vamos a ver esta palabra, metanoia, arrepentimiento, entrando en acción. Que esto es realmente lo que se requiere del arrepentimiento. Esto es lo que se requiere, lo que dice Lucas 15, 18. Dice así, dice, me levantaré. Todo el pasaje desde el versículo, vamos a ver desde dónde viene este pasaje. Desde el versículo 11. Está hablando de la parábola del hijo pródigo. Esta es la parábola del hijo pródigo. Y si tú la lees toda esta palabra, dice que el hijo pródigo le dijo a su padre que le diera los bienes, el padre se los dio y el hijo se fue, vivió perdidamente, se le acabó la plata y tuvo que ir a trabajar a cuidar cerdos. Y dice en el versículo 18, porque tenía hambre, estaba pasando
fuertes dificultades, como hay muchas personas que puede ser que estén pasando muchas fuertes dificultades, llámese como se llame la dificultad, todas tienen nombre y nunca falta una. Nunca falta una, por no decir dos, siempre hay algo. Siempre hay algo. Entonces este muchacho, el hijo pródigo, en el versículo 18 dice, me levantaré. Oído, mi amado, esta palabra metanoia en acción. Esta es la metanoia en acción. Me levantaré, iré a mi Padre. Me levantaré. Esto es una acción, mi amado, que tiene que haber en todos y cada uno de nosotros. Si tú estás pasando por una situación adversa, llámese como se llame, todas tienen nombre y nunca falta una. Tiene que haber un arrepentimiento genuino, una metanoia genuina, una metanoía. Tiene que haber un cambio de mente, tiene que haber un cambio de dirección. Este muchacho en el versículo 18 de Lucas capítulo 15 dice, me levantaré. Me levantaré. Está hablando él no está diciendo, Dios venga y levántame. No, él está diciendo, me levantaré. Me levantaré, iré a mi Padre. Me levantaré, iré a mi Padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esto, mi amado, es metanoia. Esto es cambio de dirección. Esto es cambio profundo de mente. Esto es tomar una profunda iniciativa de querer cambiar nuestro modo de vivir. Ahorita vamos a ver allí más adelante en las cartas paulinas, en Romanos, en Efesios y en otras más que tenemos por acá, donde realmente si cambiamos nuestro modo de pensar, cambiamos nuestro modo de vivir, pero para ello tiene que haber una renovación. Dice el Evangelio, ahorita lo leemos, dice, renovaos, renuévese, cambie, metanoia, cambie de dirección. Leamos el pasaje de Lucas 15, 18 al 20. Me levantaré, iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, oído mi amado, metanoia, levantándose, como el versículo 18, me levantaré y iré. Él no solo lo pensó y se quedó allí acostado, él lo pensó y dice, bueno, aquí estoy comiendo algarrobas, comiendo guineo, comiendo banano de los cerdos, tomando agua de los cerdos. Él pensó, me voy a levantar y voy a ir donde mi Padre y le voy a decir que... Y se quedó allí acostado. El versículo 18 dice, me levantaré. El versículo 20 dice, y levantándose vino a su Padre. Tomó la acción, tomó la iniciativa, tomó la metanoia. Él quería realmente cambiar. Él realmente quería que en su vida ocurriera un milagro. Y el mejor milagro que puede ocurrir en la vida de una persona, hombre, mujer, joven y viejo de 90 años, es cuando hay una metanoia, un cambio de mente, de pensamiento hacia su Dios. Hacia nuestro Dios, el Dios tuyo, el Dios mío, que es el mismo. Entonces dice el versículo 20, y levantándose, se levantó, vino a su padre, se levantó y vino a su padre. Y si tú sigues leyendo toda esta parábola del hijo pródigo, que es hermosa, maravillosa, aquí para predicar de esta parábola de Lucas 15 hay un montón de temas, no solo esta de metanoia, sino que hay un montón de temas para predicar en esta sola parábola del hijo pródigo. Muy bien, vamos a ver con este mismo respecto qué dijo Pedro a los judíos también en Hechos capítulo 3 versículo 19.
Hechos capítulo 3, versículo 19. Estamos viendo que esta palabra de arrepentimiento, metanoia, la predicó Juan el Bautista, la predicó el Señor Jesús, la tomó en acción el Hijo Pródigo. Y dice 3:19 de Hechos, así que arrepentíos y convertíos. Oído, mi amado, esta palabra es muy importante aquí en la Biblia, donde dice el 19, así que número 1, arrepentíos. Arrepentíos. Arrepentíos no es vengan aquí donde nosotros, pase adelante, levante las manos, póngase de rodillas y llore delante de Dios. Procúralo con lágrimas. Como anda por allí eso, procúralo con lágrimas, llora delante de Dios. No, dice aquí el versículo 19, arrepentíos, oído, y convertíos. Convertíos, la palabra convertir es cambiar una cosa por otra. Cambiar una cosa por otra. Si nosotros profundizamos aquí en este capítulo 3 del libro de los Hechos, aquí el apóstol Pedro le está hablando a los judíos. Y los judíos tenían por sublime el templo, los judíos tenían por sublime la ley, los judíos tenían por sublime a Moisés, los judíos tenían por sublime todas las fiestas judías, etcétera, etcétera. Pero cuando Pedro les dice arrepentíos y convertíos, era que tenían que cambiar una cosa por otra. Tenían que cambiar toda la ley, tenían que cambiar el templo, tenían que cambiar a Moisés, tenían que cambiar todas las fiestas por algo mejor, convertir aquello en algo mejor. Y lo mejor que Pedro les estaba predicando aquí es Cristo. Cristo es lo mejor de lo mejor de lo mejor. Tú no puedes andar agarrado con las obras terrenales, tú no puedes andar agarrado con las obras religiosas, tú no puedes andar agarrado con los rudimentos y también estar agarrado con Cristo. Tienes que arrepentirte y haber un cambio de mente y también tiene que convertirte. Arrepentirte, convertirte. La palabra arrepentimiento, metanoia, es cambiar de dirección, cambiar de dirección. Y esta palabra que dice aquí en el versículo 19, convertirse, es cambiar todo lo que yo tenía por otra cosa. Por otra cosa. Antes de ir a nuestro amado Pablo, allá en Hechos 26. Bueno, vamos a leer Hechos 26. Hechos capítulo 26, vamos a ver dónde estoy, versículo 20, Hechos 26, 20, vamos a ver qué dice Hechos 26, 20, dice así, el 19, voy a leer el 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Arrepiéntase, cambien de dirección, cambien de mente, arrepiéntanse y conviértanse a Dios. Cambien todo lo viejo que ustedes tienen por algo mejor. Den un cambio de dirección, den un cambio de mente, den un cambio de pensamientos. Arrepentirse es metanoia, es cambiar la mente profundamente. Oído, un cambio profundo de mente, eso es metanoia. Y convertirse es cambiar algo por algo mejor. Vamos a ver con este respecto qué dice nuestro apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3. Otro ejemplo como el de Lucas capítulo 15 versículo 18 al 20. Ojalá que puedas leerte toda la carta toda la parábola, de Lucas capítulo 15. Dice Filipenses capítulo 3. Aquí tenemos otro ejemplo
Otro ejemplo de metanoia como la de Lucas, el hijo pródigo. El hijo pródigo dijo, me levantaré, me levantaré, me levantaré. Gloria a Dios. Una disposición que había allí en ese momento, mi amado, cuando estaba en lo más profundo, en el lodo cenagoso, compartiendo su vida con cerdos, cuando todo lo había malgastado. Puede ser que así sea la vida de más de uno de los que en este momento están viendo el video. Puede ser que tu vida haya sido un fracaso, haya sido un desastre tu vida, pero levántate, levántate. Y no solamente lo pienses y te quedes allí, levántate. Dice que el hijo pródigo dijo, me levantaré, y dice que se levantó y fue. Se levantó y fue. No solo pensó, sino que accionó también. También accionó. Yo conocí a alguien que yo visité a un hospital, le hablé de la palabra de Dios. Él nunca había ido a una iglesia cristiana, digo yo, ¿verdad? Una congregación, nunca se había reunido. Y yo ese día fui y le hablé de la palabra de Dios y me dijo, Marquitos, apenas salga de aquí, me dice, va a ver, yo voy a ir a la congregación donde usted va, me dice, me voy a congregar. Tuvo una buena disposición en ese momento en el que yo le hablé, como a las 5 de la tarde, pero como a las 8 murió. Mira, hay veces que hay la disposición, pero no llega a concretarse para ir al lugar de reunión con los hermanos humanamente. Pero estaba la disposición. Al final y al cabo Dios siempre ve el corazón. Eso me consuela a mí con esta persona que yo visité, que Dios ve el corazón. Dios juzga por la intención del corazón. Juzga por la intención del corazón. Él no tuvo tiempo, murió como el ladrón de la cruz. El ladrón de la cruz le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No podía bajarse de esa cruz. Entonces el Señor vio la intención. El Señor dice, si este hombre se baja de esta cruz, es un discípulo poderoso, seguidor mío. Pero hoy estarás conmigo en el paraíso. Mira la metanoia del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, el versículo, vamos a leer, hacerlo corto. Dice el versículo 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Oído el currículum de Pablo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Mira qué currículum el del apóstol Pablo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo cargaba una religión. Pablo traía a cuestas desde su niñez, desde que nació, circuncidado al 8º día. Desde allí a Pablo le pusieron una carga de religión, una carga de obras, una carga de que tienes que vivir haciendo esto. Dice el versículo 9, el versículo 8, y ciertamente dice el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Esto es metanoia, esto es un verdadero arrepentimiento. Metanoia, lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Metanoia es un cambio profundo de mente, de pensamientos, es cambiar de dirección como lo hizo el apóstol Pablo. El apóstol era hebreo de hebreos, era un judío nato, legítimo, era de la religión farisea, y dice, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esto es un verdadero arrepentimiento. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a dejar por Cristo? Es la pregunta en esta noche. ¿Cuánto estamos dispuestos a dejar? ¿Cuánto estamos dispuestos a abandonar por nuestro Señor Jesucristo? Metanoia, cambio de vida, cambio de actitud. Me levantaré, no me quedo aquí. El apóstol Pablo dijo, me levantaré, no se quedó, y se levantó y vino a ser uno de los hombres más importantes que encontramos en la palabra de Dios.
el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque hubo metanoia en la vida de él, hubo un cambio de vida. Él no solamente abrazó al Señor Jesús, sino que tiró por la borda del barco todo lo que le estorbaba para seguir y servir a su Señor. Esto lo hizo nuestro apóstol Pablo. Mi amiga, mi amigo, esto aquí sigue. Es tan lindo este tema. Bueno, para mí es muy lindo. Ojalá que sea bonito para ti. Porque metanoia, cambio de vida, como lo hizo Pablo, como lo hizo el hijo pródigo, como lo dijo Juan el Bautista, como lo dijo Jesús el Señor, como lo dijo Pedro. Arrepentíos, arrepentíos, cambien de vivir, cambien su manera de pensar y cambiará su modo de vivir. Pero hay que levantarse, no solo pensarlo, levantarse e ir. Quiero recordarte, mi amiga, mi amigo, mis amados hermanos, que estamos martes y jueves a las 8:15 en Facebook. Y en Facebook estamos en vivo. En YouTube grabamos este mismo tema para la gloria del Señor, para que la palabra corra por los dos canales. Tenemos un lugar de reunión en San José Centro, acá en Costa Rica, de las oficinas de AIA, 100 metros al sur, 225 metros al este. Allí nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana. Te declaro, mi amiga, mi amigo, que tú tienes una mente renovada, cambiada, como dice Romanos 12, Efesios 4, Colosenses 3. Mira, todo eso nos faltó. Puede ser que en la próxima lo veamos para la gloria del Señor. Bendecidos, buenas noches.